Una carta que no ha tenido ninguna trascendencia porque el sabor de esa carta nos recordaba muchas veces la forma como explicaba los mismos problemas. Mientras el país se deshacía, las cosas funcionaban como en el país de Alicia, vale decir en el país de las maravillas. Es el mismo discurso de Fujimori, el mismo discurso de Toledo. Pero lo que nos preocupa es que también hubieron hechos indudablemente que todo el mundo debe haber condenado por la forma como estos se han producido. Es decir, agresiones, insultos, empujones, en fin, una serie de cosas que no corresponden a la naturaleza de un mitin que se convoca en nombre de la unidad y la fraternidad. Don Jesús, hay algo que nos llama la atención. Mucha gente no tiene la más remota idea, sino porque ha escuchado, sobre la persona de Aya de la Torre. Aparentemente, para los más jóvenes, es una mención que he escuchado en sus padres, en sus abuelos, en las personas mayores. Se invoca el nombre de Aya de la Torre en discursos políticos, en algunos libros, en algunos textos. Se debate sobre una persona que murió el año 79. Aparentemente, porque la vida en el Perú es así, la influencia que tuvo Aya de la Torre, con su partido, el Partido Aprista, en la escena política nacional ha sido de tal magnitud que después de 30 y tantos años de su muerte, sigue estando de alguna manera vigente. Tirios y troyanos hablan de Aya de la Torre. Usted conoció a Aya de la Torre, usted trabajó con Aya de la Torre. Pero ¿qué cosa tenía o qué hizo? Y creo que las nuevas personas, los nuevos ciudadanos que están escuchando el programa, tienen el derecho a que usted tenga la gentileza de compartir qué fue Aya de la Torre y cómo se explica esta influencia que apareciera ya atardecer o anochecer en una organización que evidentemente hoy practica métodos que las peores dictaduras o gobiernos dictatoriales hacían: acarreamiento de gente, buses alquilados, broncas y golpizas, asuntos que son denostables en cualquier agrupación, pero anoche también parece que han tenido repetición. ¿Quién fue Aya de la Torre? Para empezar, Aya de la Torre es el personaje en el cual todos coincidieron en denominarle el hombre del siglo XX. Para el Perú eso es muy importante porque nos habla de alguien cuya trascendencia no es solamente la de un personaje más en la historia, de los que están grabados en algunas calles o avenidas o plazas o parques, que mucha gente no repara ni siquiera en qué cosa fue lo que aportaron o hicieron para el país o en bien de nuestra nación. En el caso de Aya de la Torre es claro. Aya de la Torre, cuando insurge en la política, lo hace innovando, creando, o sea, lo que él denomina en las siglas con las cuales denominó a su movimiento una actitud revolucionaria. Por eso se llamó la Alianza Popular Revolucionaria Americana. Y eso significa romper con los moldes del pasado, con el neocivilismo, el viejo civilismo que todavía pretendía a comienzos del siglo XIX, en la segunda década para ser más exacto, pretender hegemonizar la vida política del país. Aya de la Torre no solamente propuso una alternativa política que tenía un contenido económico y social innovador, sino que tuvo la certeza o la decisión acertada de poder establecer la base social sobre la cual se construiría un movimiento auténtico. Vamos a, don Jesús, al corte comercial y seguir hablando en unos segundos sobre este personaje importante, Víctor Raúl Aya de la Torre. Seguimos en esta entrevista con Jesús Guzmán Gallardo y hablando de Aya de la Torre, el fundador del Partido Aprista. Nuestros televidentes deben saber algo que es extraordinario en un país como el Perú. El señor Aya de la Torre solamente ocupó a los 83 años un cargo público, presidente de la Asamblea Constituyente, y cobró por el tiempo que estuvo al mando de esta asamblea, que era la que hizo la Constitución del siglo XX, un sol mensual. ¿Cómo puede haber ocurrido y cómo es que ocurre que un hombre que apenas cobró un sol mensual y que apenas tuvo un cargo en la Asamblea Constituyente durante sus 83 largos años de vida,
pudo haber concitado tantas lealtades y tantos odios. Para hablar de la figura de Haya de la Torre, tenemos a Jesús Guzmán. Don Jesús, ¿es cierto que Haya de la Torre no fue presidente del Perú nunca? Así es. Habíamos estado conversando acerca de las razones por las cuales fue una figura y su obra, el Partido Aprista, la Alianza Popular Revolucionaria Americana, una innovación en el escenario político nacional y continental, porque no solamente pudo descubrir en las propias entrañas de nuestra realidad la respuesta auténtica a sus viejos problemas seculares, sino que dotó a esta organización política de valores que en política generalmente no suelen jugar, que en política generalmente suelen ser dejados de lado de tal manera que algunos llegan al extremo de opinar, por ejemplo, de que está bien, ha robado o es un ladrón en la función que ha tenido, pero ha hecho obra y que debe ser merecedor de renovarle la confianza. Yo creo que eso, precisamente contra eso nació Haya de la Torre, de tal manera que por su prédica se le impidió llegar a la presidencia de la República. No solamente preocupó a la oligarquía, a la plutocracia de aquel entonces, el hecho de las ideas que él traía, sino que él venía imbuido no solamente de una dinámica, una acción en el campo, en la lucha, sino que también traía valores que habían sido olvidados, como la honestidad, la limpieza, la transparencia, el hecho de que la vida de un político se convirtiera en ejemplo, vale decir, hacer de la política pedagogía, razón por la cual, en eso yo debo ser categórico, no hubo político más honesto que Haya de la Torre. No fue presidente, apenas llegó a ser y ocupar un cargo público con un sol de sueldo al final de su vida, en la presidencia de la Asamblea Constituyente en 1978-79. Pero no obstante, la vieja tradición política del Perú es que, muerto el fundador, los partidos desaparecen o amainan. ¿Es eso, Jesús, con la comprensión del caso, lo que le está pasando a su partido, el Partido Aprista? El partido está atravesando una crisis inevitable, insoslayable, pero hay una cosa que se mantiene prácticamente en vigencia, que es el caso, por ejemplo, de las ideas, la propuesta de Haya de la Torre, su doctrina, su filosofía, están vigentes. Aún más, los partidos políticos lo usan, lo manejan, lo dicen, sin darse cuenta que estos fueron sembrados por Haya de la Torre. O sea, las ideas no son las que están en crisis. Las que están en crisis, lo que están en crisis son los hombres, son las personas que están manejando el partido y que han provocado su desviación hacia la derecha, por ejemplo, una desviación ideológica condenable, y también han permitido la corrupción de sus miembros, que durante Haya de la Torre nunca se permitió. El partido sigue por eso, existe gracias a ese impulso que provocó no solamente las ideas, sino la animación y la conducción permanente de Haya de la Torre. Lo que ahora se requiere es cambiar hombres, no ideas. No, Jesús, anteanoche, hace unas 2 noches aproximadamente, se produjo un ejemplo, me atrevería a decir que no fue de fraternidad, y se ha dado cuenta en la televisión, en los medios más importantes de la patria, que el señor Mulder, secretario general del Partido Aprista, prácticamente ordenó